Si hablamos de la mecánica de suelos, hay muchas ramas en las cuales ustedes pueden ir aplicándolas, pero especialmente en este punto la vamos a enfocar al diseño de cimentaciones, de tal manera que ustedes, así como veíamos la clase pasada, tengan claro cuáles son los diferentes orígenes que pueden dar o pueden crear cualquier partícula de suelo que pueda conformar eh, algún estrato que nosotros vayamos a encontrar. Obviamente esto es bastante de todo lo que vieron en mecánica de suelos, creaciones de rocas, pues saqueo de rocas ígneas, metamórficas eh, y meteorológicas, ¿sí? Todos esos diferentes procesos que pueden ir modificando alguna propiedad o no, que pueden dar pauta a darle ciertas características especiales a los tipos de suelos. Porque de alguna manera todos los suelos que nosotros vamos a tener se pueden ver modificados por lo que sería pues agua, viento, sol, hielo, si es que hubiese como tal. ¿Sí? Esto es en cuanto a los procesos mecánicos. Y pues obviamente también vamos a tener procesos químicos. En realidad, cualquier molécula que venga a afectar la composición de las rocas, especialmente si son metales, es bien notorio cuando, por ejemplo, alguna roca que tenga metales se oxida y esta empieza a corroerse, empieza a cambiar los colores. Entonces, todo esto es lo que seguramente ustedes vieron en su momento y pues de mecánica de suelos, y esto da la creación de diferentes tipos de rocas. Si se clasificaran en base a su formación, pues tenemos suelos residuales, permanecen donde se forman y cubren superficies rocosas. Suelos transportados, estos pues generalmente van a ser todos aquellos que lleve al río. ¿Sí? Digamos que todas esas piedras de canto rodado deberían de estar clasificadas acá. Van a ser desplazados por viento, agua, principalmente. ¿Sí? Cuando me refiero a agua, pues esencialmente son ríos y vientos, pues generalmente todas esas corrientes de viento que llegan a transportar partículas bastante livianas. Ahora bien, cuando son transportados por río, y precisamente ahí es donde vienen los agregados de canto rodado, tienden a tener esa fórmula, pues, esa forma, perdón, bastante suavizada, que pues, está de más, pero un recordatorio es de que no son aptos ni recomendados para el uso en construcción, ¿verdad? Esa forma tan redondeada no garantiza una correcta adherencia a su mezcla de concreto. Según el agente de transporte de los suelos, aluviales, glaciales, eólicos, básicamente agua, hielo y viento, es lo que divide a cada uno de ellos. Y estos, pues, vamos va a depender mucho de qué fase podamos nosotros tener. El agua es importantísima para el tema de cimentaciones precisamente porque un suelo que no está consolidado adecuadamente y tiene presencia de agua y estuviese saturado, muchas veces lo que puede generar, dependiendo del tipo de suelo, es una licuefacción. ¿Sí? Una licuefacción ya lo vamos a ver más adelante, pero es un evento bastante crítico, especialmente para cimentaciones o para tratamiento de plataformas o pisos de grandes extensiones donde es bastante complicado tratar de mantener un mismo nivel. Si imagínense ustedes, nosotros estamos hablando de una bodega industrial que va a cubrir 20.000 metros cuadrados. Lograr mantener esa planicie es tarea bastante compleja, ¿sí? No solo de topografía, sino del control adecuado de un suelo, especialmente porque en un área tan extensa uno tiende a tener muchos diferentes tipos de suelo en el lugar. Entonces, cuando uno aprende a controlar adecuadamente el tipo de suelo que pudiese o no estar saturado o no, puede darle un mejor
una mejor propuesta al proyecto que estemos trabajando. Así como, por ejemplo, cuando hablábamos de suelos que van a estar compactados en base a un porcentaje de proctor, o porcentaje de humedad, pues cabalmente van a ser de esas fases que constituyen el suelo, el aire, pues obviamente, mientras menos espacios vacíos tenga, pues vamos a tener un suelo muchísimo más denso, ¿correcto? La pregunta que les hacía hace un momento, pues cabalmente va en relación al tamaño de la partícula para poder clasificar o diferenciar entre una grava y una arena. A ver, esto pues se supone ya lo vimos en mecánica de suelos, ¿no? Pero para recordarles, a partir del tamiz 4 para arriba, pues ya sería una grava, de ahí para abajo hasta el 200 sería una arena, y ya las partículas más finas, hablemos de estos diámetros tan pequeños, pues pueden estar entre limos o arcillas. El problema de una arcilla es de que es tan fina, que cabalmente por eso no se prefiere cuando nosotros estamos decidiendo una cota de cimentación. De hecho, incluso la norma nos lo permite. Es tan fina, sus partículas son tan pequeñas, que cuando nosotros tratamos de fundir encima de ella, tiende a modificar su... Pues al momento de que uno ya le somete ciertas cargas, es tan fina que sin mayor problema ella misma puede ir desplazándose entre los vacíos de suelos que estén cercanos a ella. Ese es el problema. Y por eso es de que es un suelo que tiende a generar muchos asentamientos. Segundo, si hablamos de la estructura del suelo, hablemos de suelos de grano fino, como los que ustedes tienen acá. Y es que no, esto no es un chocolate o tampoco es una masa, ¿sí? Son suelos que son altamente plásticos, ¿verdad? Entonces, esa plasticidad da cabalmente esa característica. Las formas especiales de los minerales que conforman estos tipos de suelos de granos finos causa que en las partículas haya un área muy grande con un peso relativamente pequeño, ¿sí? Entonces, la superficie específica va a ser, pues obviamente, el área superficial de la total, perdón, sobre la masa. El agua, eso es un hecho. Si se agrega, digamos, el agua a una harina, por ejemplo, ustedes obtienen una masa, ¿sí? Pues algo muy parecido ocurre en estos suelos de grano bastante fino. Si ustedes tienen agua, pues ya se empieza a generar eso, ¿no? Una masa. Entonces el agua va a afectar notablemente el comportamiento de estos suelos cohesivos. Y ahí es donde ya cambia la característica. Es tan, pero tan fácil de crear este tipo de masas, de que hablamos de que la cohesión ya se ve directamente afectada por ella. La plasticidad es una medida indirecta de la elevada superficie específica de los suelos cohesivos, y eso pues generalmente en las arcillas, ¿no? Hemos estado recordando pues, estas dos clases que habíamos tenido previas, cómo habían sido aquellas prácticas de laboratorio con los tamices, y obviamente pues un recordatorio acá, una gráfica bastante práctica aquí, que obviamente en los tamices más gruesos va reteniendo todas esas partículas que son bastante gruesas. Entonces, pues esta es una granulometría por tamizado, es la que pues, conocemos. Vamos separando en base a tamices, es solo un recordatorio. Y obviamente lo que vamos a hacer es de que dependiendo del tipo de suelo que nosotros tengamos, y aquí es donde ustedes proporcionan qué cantidad del volumen se quedó en ciertos tamices, y esto nos va generando una gráfica como esta. Que fuera, por ejemplo, un suelo bien graduado, ¿sí? Que esto se traduce como un suelo heterogéneo. Contiene una buena proporción de partículas de todos los tamaños, variando de gruesas a finas. Ahora bien, cuando ustedes, por ejemplo, estén con el ayudante, porque es el ayudante el que se siempre pone, y empiezan a zarandear la arena, ¿sí? Empiezan a tamizar, pero no les dicen tamizar, pues, sino que la van separando de los agregados más gruesos. Esto generalmente lo hacen con malla, pues malla de, no de gallinero, pero funciona, ese es el hecho, ¿no? Tratar de que el material que se les llevó
dejar las partículas más finas para poder trabajarlas en la mezcla, ¿verdad? Y bueno, tenemos también los suelos uniformes. Casi siempre van a tener variación entre uno y 2 tamices. Y lo que se prefiere para esos tipos de suelos, si es de que ustedes fueran a trabajar con este tipo de granulometrías, pues que sean bien graduados. Otro ensayo, el de hidrometría, ¿verdad? Es en base a qué tanto se puede llegar a retener las partículas o no. Y dependiendo de cuál vaya a ser, perdón, la respuesta de este tipo de suelo, siempre hablando de los granos finos, podemos tener modificaciones en la volumetría de las muestras que estemos ensayando. Por ejemplo, si yo tengo una escala donde en el eje vertical tengo un incremento de volumen y en la escala horizontal yo tengo un incremento de contenido de humedad, pues obviamente va a haber un punto donde en mi muestra pues yo voy variando el porcentaje de agua o la cantidad de agua y voy a exceder claramente mi límite plástico, ¿sí? Entonces paso de estar de un semisólido a un estado plástico. Y si excedo pues obviamente el límite líquido, en realidad lo que tengo es un estado líquido, ¿verdad? Tengo caldo de tierra, ¿sí? Entonces, si con la misma, con la misma idea yo paso de tener un suelo seco a un suelo húmedo mientras que voy aumentando el porcentaje de agua. Aquí nos vamos a enfocar en esta gráfica. Pues aquí pues hay una semejanza para que ustedes se queden con alguna idea y cuáles son los límites que se van excediendo, ¿sí? Tal vez los suelos en estado seco, especialmente los limos, estos pues se van desquebrajando conforme se van deformando. Pasamos el límite de retracción y entramos a un estado semisólido. Ojo, no es el sólido completo, sino es semisólido. Se va deformando, pero es bastante blando. Ojo que si se deforma mucho un sólido de estos, igual empiezan a aparecer grietes. Y uno lo nota, por ejemplo, en obras cuando pasa algún camión de volteo cargado o pasa algún tractor y cabalmente donde pasan las rodadas de la llanta se queda como desquebrajado el suelo. Es bastante fácil de ver si ya es un suelo semisólido. Un estado plástico pues ya es algo mucho más blando y esto no se agrieta. Entonces así lo pueden identificar ustedes sin problema y obviamente pues ya se pasan ese límite líquido, ya tenemos un aspecto completamente líquido, líquido viscoso, solo para recordarles. Y la plasticidad, que estoy seguro este tipo de ensayos lo hicieron, creería, y generalmente demuestra que tenemos presencia de arcillas. Y cabalmente pues es ensayo de tomar la muestra con nuestras manos y jugar plasticina, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ir variando, obviamente ahí las consistencias, ¿no? Que estoy seguro, eso lo hicieron, fue un ensayo de los límites plásticos y de los límites líquidos. Recuerdo que la universidad es- eh, tiene esta instrumentación, que recuerdo. ¿Y de qué depende o para qué nos puede servir o qué nos puede llegar a modificar esto en cimentaciones? Pues obviamente habrán algunos suelos que se puedan compactar de manera natural. Habrán otros que ustedes necesiten agregar agua. Pero ¿qué pasa si exceden ese límite plástico y entran a un límite líquido? El problema es de que ahí mismo, en vez de generar un efecto em, ¿cómo se llama? De compactación adecuado, lo que van a hacer es de que pueden arruinar el estado natural del suelo. Entonces, constructivamente hablando, cuando ya tenemos suelos que tienden a tener esa sensibilidad en su límite plástico, muchas veces se prefiere colocar algo que se le llama un concreto de limpieza. ¿Lo han escuchado? Cuando nosotros tenemos un concreto de limpieza, una pastilla de limpieza también le llamamos, son más mañas constructivas que otra cosa, para que ustedes les pase. Revisen ustedes su escala así.
Cuando ya han terminado, si es que pues es su ingreso, lo que se hace es de que generalmente se deja una pastilla de un concreto pobre en todo, bueno, tendría que ser, si esta para el nivel de excavación, generalmente ustedes, hablemos de que la cota de cimentación era de 2 metros, por poner un ejemplo, y luego ustedes van a dejar de una pulgada o de 2.5 centímetros hasta 7.5, 3 pulgadas de espesor acá. Y lo que hacen es de que pierden un concreto que es pobre. Generalmente se le da una proporción mayor de agregado grueso. No es que dicen ustedes están en ciudad como tal, porque casi siempre esto tiende a dar resistencias, eh, más o menos de 2000 a 3000 PSI. No es algo que ustedes busquen diseñarlo ni reforzarlo, no se preocupen de hacerle aquí, sino que más bien lo que ustedes van a buscar, es tratar de fundir a un concreto pobre que genera una superficie plana, adecuada, y después voy a compactar en su plano. ¿Sí? Esa vaina, lo que en una parte, y lo que hacen es que se coloca un concreto pobre. Es decir, que la relación de cemento, si digamos que el clásico 1, 2, 3, ustedes casi siempre van a dar 1, 2, 4, o 1, no, solo tiene una operación. Cemento, arena y piedra. ¿Cómo han visto la relación de este, no? Los veo así, no tener experiencia. ¿Será que con esa relación puedo garantizar 4.000 sí? Dos veces. No, no. Así se me despierta. Mm, Tal vez, yo pienso que no, o tal vez sí, porque tendría más arena que grava, entonces al tener más arena se vuelve, no tendría tanta la resistencia. Yo pienso que tal vez tendría que ponerle tal vez 1, 2, 2, tal vez para tanto la resistencia. Listo. Ya. No, yo solo ver si que esto se funciona. Ok, señores. Bueno, entonces nuevamente, regresando al tema de esa función de sentido que le damos, casi siempre se aumenta esta parte del proceso. Porque no quieren ustedes invertir mucho dinero en algo que estructuralmente no funciona, sino es más por garantizar que a ustedes no se les va a complicar la vida al momento de fondo. Y sucede también porque muchas veces, si sacamos una sección transversal, esto no queda del todo regular. Entonces, a pesar de que ya compactaron la excavación, es probable que ustedes busquen verter algún volumen de concreto, no me encargo, eso es justo. Creo que les va a garantizar una planicie completa. Además, que si, por ejemplo, ustedes también tienen presencia de humedad en los estratos inferiores, esto les impermeabiliza, dándoles un poco más de recubrimiento al resto de la función. Ya cuando ustedes funden, pueden mantener sus 5 centímetros sin mayor problema. ¿Sí? Por eso son los espesores que están. Entonces, pastilla de limpieza, garantizamos recubrimiento, generamos una superficie plana. ¿Sí? Pero no le metan mucho dinero a eso, pues para que no se les vaya a ir todo el presupuesto ahí, ¿verdad? Y no van a decir que se les duro, sino va a estar complicado. Bueno, si tenemos índices de plasticidad adecuados, probablemente la pastilla no sea necesaria. Eso es probable. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener la idea de que vamos a tener un suelo altamente o no plástico?
dependiendo de su índice de plasticidad, obviamente. Entonces ustedes toman su ensayo de laboratorio, ubican su índice de plasticidad en el estrato donde van a cimentar. Y bueno, por ejemplo, si yo tengo un índice de plasticidad de 12, tengo un suelo ligeramente plástico, pues este no me va a generar problema. A lo mejor una pastilla de limpieza pudiera ser de 1 pulgada, o incluso no necesitarla, ¿sí? También, ojo, esto se me olvidó decirles, algunas veces cuando tienen bastante plasticidad, dependiendo, bueno, acá entre nos, si no tienen arcillas, un suelo cemento les puede resultar bastante bien. Se ahorran la arena y el pedro. Ah, bueno. Pero, nuevamente, eso pregúntenselo a su laboratorio de confianza, que les va a tratar de ahorrar dinero. Se los puedo asegurar. Esto es para que no siempre van a meter eso. No siempre es necesario. ¿Sí? Ahora, si no están seguros, entierren dinero. Muy bien. Si tenemos un índice de plasticidad mayor a 40, incluso si es demasiada carga la que ustedes van a transmitir a ese estrato, van a comprometer su estructura. Mejor hagan una sustitución. O coloquen una capa de grava, pudiera ser. Y luego mezclenlo con arena. Y de último, suelo. O sea, hay muchas formas de poder generar una solución dependiendo del tipo de suelo que se encuentre. ¿Sí? Pero si no, si digamos su estudio de suelos les trae a ustedes un índice de plasticidad de 25, ¿qué van a hacer? ¿Verdad? Entonces, precisamente por ello, dicen ustedes, bueno, un índice de 25 quiere decir de que estoy en un suelo medianamente plástico. Eso sí me puede generar problemas con la humedad. Y especialmente porque cuando están fundiendo, sobre todo cuando hacen unas mezclas que, pues no ustedes, sino a veces la gente, de verdad, sin supervisión hace lo que quiera. Entonces, puede resultarles bien complicado. Y recuérdense que la mezcla al final lleva una porción de agua. Entonces eso puede cambiar o alterar el tipo de suelo que tengan abajo. Entonces, con suelos no plásticos o ligeramente plásticos, probablemente no necesiten colocar nada para fundir. ¿Sí? Y así tienen más que esto, hay que revisarlo, dependiendo de cómo se ha comportado con su compactación. ¿Sí? Al momento que ustedes estaban compactando, como tienen que colocar agua para que no levante polvo, para empezar, si se les empieza a volver bastante plástico, digamos, algo así como este suelo, miren esas varillitas ustedes, o sea, es de verdad algo impresionante ver un suelo tan plástico. Eh, sobre eso no vayan a cementar, eso es peligroso, sí, es complicado. Además nunca les va a quedar bien la fundición, ahí se van a dar cuenta. Todos aquellos que no están tomando apuntes, ahí se van a dar cuenta cuando les pasen. Bueno, índice de liquidez. Si yo estoy entre 0 o 1, bueno, esto nos va a indicar en qué estado se encuentra el suelo en el sitio. Ojo, estado natural. Si estoy entre 0 o 1, voy a tener un suelo plástico. Si está menor a 1, líquido, y menor a 0, semisólido o sólido. ¿Sí? Aquí está la ecuación, que esta seguramente la vieron. No es necesario que la anoten, solo es para recordarles. No es de que nos vamos a poner a calcular índices acá. Pero necesito que sepan qué significan, eso sí. Las diferencias prácticas entre suelos de granos gruesos y suelos de granos finos. Ojo, cuando ustedes tengan granos gruesos, es probable que no tengan necesariamente suelos cohesivos. ¿Sí? Les digo no necesariamente porque a veces pueden tener combinaciones de suelo. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen un suelo de grano grueso, generalmente pues ustedes los van a medir con tamices. Son un poco, miren, si ustedes encuentran suelos de granos gruesos, digamos, debajo de sus estratos, entre otras cosas. Por ejemplo, ustedes, pues aquí tienen un estrato de un tipo, aquí tienen otro, luego ya tienen todo este tamaño, este espesor de un estrato definido. Justamente aquí aparece un tipo de estrato diferente, y justamente este que tienen ustedes acá en la parte inferior, fue un estrato de grano grueso. La ventaja que van a tener ustedes ahí es de que granos gruesos casi siempre pues, son provenientes de rocas. La ventaja es de que su valor soporta el grueso. ¿Sí? Entonces,
Aquí viene el tubo. Ustedes quieren economizar. Tienen que jugar con la profundidad bastante con el funcionamiento. O si no, tratar de que. No hemos visto el. Sí, ya les expliqué lo del bulbo, ¿verdad? De presión, más o menos. Bueno, mientras menos, en pocas palabras, mientras menos separado puedan estar de este estrato, más bajita sea esta diferencia, esta separación, van a tener zapatos más pequeñas. Pero es un juego que hay que encontrar porque la profundidad a veces puede o no ser complicada. Hablemos de que profundidades mayores a 2 metros ya es un poco complejo de saberlas. ¿Sí? Vamos a ver qué tiene el ojo calibrado, ¿no? ¿Qué altura tengo de piso a la parte superior del circuito? Perdón, a la parte inferior del circuito. ¿Cuatro? ¿Cuatro digo? ¿Cuánto creen ustedes ese nivel? Entonces, ¿cuánto tiempo? Es una referencia, ¿no? 2:30. La puerta. Sí, ahí sí. Sí. Vale. Entonces, digamos que Hugo dijo, ¿cuánto? Sí, ¿cómo? Sí. Ahora, imagínense tener profundidades de excavación de 4 en zapatas de 1,5 metros por 1,5 metros. Eso es un pozo, la gente se asfixia. A lo que quiero llegar es de que a veces por tratar de optimizar las dimensiones de la zapata, la profundidad puede no ser la mejor. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Entonces es mejor llegar a 2 metros por 2 metros, pero quedarme en 1,5 metros de profundidad. Regresando al tema de los suelos de grano grueso, es más fácil visualizar la forma de las partículas, baja superficie específica, ojo, son altamente permeables, entonces ustedes tienen presencia de áreas permeables, entiéndase, por ejemplo, si ustedes esto lo están trabajando a nivel interno de un edificio, pues obviamente aquí ustedes van a tener fundición de losa, de piso de parqueo, por ejemplo. Pues es un área permeable, ¿sí? En cambio, si ustedes están trabajando, no sé, es una lógica, como los que tienen experiencia necesariamente. Si ustedes están trabajando, por pura suerte, el cronograma de actividades les deja que ustedes van a estar excavando el hierro, eso es muy complicado, ¿verdad? Es bastante laborioso. Y si tienen suelos que son gruesos, es decir, que tienen alta permeabilidad, eso es muy complicado de lograr, ¿verdad? Es bien difícil. Entonces pierden. ¿Por qué? Porque el día de hoy excavan y mañana no vamos a hacer. Pues, después de una fuerte lluvia, ¿verdad? Entonces, no solo se trata de conocer los índices, sino que tienen que siempre tratar de prever qué puede pasar con la excavación. Las excavaciones, los que no tenemos mucha experiencia o no tenemos experiencia, pues puede afectar bastante. Entonces, lo mejor es siempre ver en qué época van a excavar también. Normalmente en estos suelos predominan las fuerzas gravitacionales, es relativo. Y los cohesivos normalmente sí pueden ser conductores. Ese es el punto de comparación por el contenido de humedad que llega a tener el suelo. El tamaño de las partículas se mide por el método del hidrómetro. Las partículas son más pequeñas y en formas aplanadas, no se visualizan, o sea, son muy finas, hay que usar un microscopio. Alta superficie específica, son de baja permeabilidad, y se pueden medir sus propiedades con muestras imperturbadas. De igual manera, lo que puedo hacer, anoten lo importante, yo también les veo la diapositiva del otro curso. Les comparto esta hoy, así ya la tienen previo a la próxima clase. Quiero ver, sí.
Bueno, vamos a clasificar los suelos dependiendo de ciertos índices, o por lo menos los principales, para agrupar estos suelos. Si hablamos de suelos granulares, tenemos pues obviamente granulometría. Voy a tratar de mostrarles diferentes estudios geotécnicos que pues hemos ido realizando para que ustedes vayan identificando cómo pueden llegar estos valores a sus manos, ¿sí? Cuando estén diseñando, cuando estén construyendo. Si ustedes tienen bastantes, a ver, miren, así como este suelo, ¿sí? Tenemos un 51% de grava, tenemos 45% de arena y fino solamente 4%. La verdad, este suelo es bastante bueno, ¿sí? Pero bueno, ¿para qué? Para resistir cargas. Bastante permeable. Es bastante permeable, hay que tener cuidado con eso también, porque tiene granos gruesos. Es más, correcto, muy bien. ¿Han escuchado ustedes acerca del ángulo de reposo natural? Cuando ustedes tienen un tipo de suelo eh, de reposo natural específico, lo que ocurre es de que ustedes tienen una superficie plana, imagínense que acá tuviera una muestra, cualquier una, la voy a colocar sobre mi superficie plana. En el momento de sacarla de su recipiente, lo que va a quedar es un cúmulo más o menos de algunos suelos que ante la misma superficie produzcan, si digamos fuera una cubeta, yo le doy vuelta, retiro la cubeta, probablemente hayan otros que no se desmoronen tanto. Entonces, ese ángulo de reposo natural, ese es más o menos. Entonces, si ustedes tienen suelos que cuentan con un muy buen ángulo de reposo natural, ustedes pueden estar bastante profundos sin preocuparse de que le caiga el suelo. En cambio, si tienen ustedes suelos como estos, ten cuidado, porque al momento de modificar lo que contiene el suelo o de cambiar sus parámetros que trabajo tengan, podemos llegar a tener este tipo de comportamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con él? O generalmente son suelos arenosos. Esos son suelos que tienen una proporción de cohesión, ¿sí? Combinados con suelos granulares. ¿Ya? No se preocupen, poco a poco van a ir aprendiendo a identificarlos, ¿sí? Pero para eso necesitan ustedes, miren, yo sé que es de verdad bastante información, pero con que vayan ustedes identificando qué diferencias tiene un suelo de otro, eso les va a ir ayudando, ¿sí? Y tal vez aquí no se va a notar tanto ya al momento de diseñar una zapata, pero créanme, ya después, cuando ustedes estén haciendo zapatas, espero, recuerden de mí. Entonces, en eso les puede llegar a afectar qué tan bueno o malo puede ser la granulometría. Por ejemplo, si tuviera más proporción de arena, el problema es de que las arenas se tienden a conformar de esta forma. Pero aquí tengo una combinación de conceptos. Don Carson nos dijo que tengo un macroscopio. Esa es una ventaja. Porque a lo mejor no necesito profundizar tanto en la cimentación. ¿Estamos bien? Sí. Bueno. Sí. Entonces, es probable que yo no necesite excavar tanto. Igual, si yo excavara tanto, puedo llegar a tener que se me desmorone fácilmente. O sea, que se quedan enterrados los pantalones. Sí, probablemente. Vale. Entonces, es un muy buen suelo para resistir. Es decir, si yo tuviera ese suelo acá, me haría excelente. Excelente, excelente. En cambio, si esos son los primeros estratos y luego tengo un suelo con mal o soporte, es una combinación mala. Es así, es de las más complicadas. Entonces, es probable que eso haga que ustedes decidan una losa de cemento. No profundizar, distribuir en área más grande
sus cargas, ¿sí? Pero de haber pasado de una zapata a una losa de cimentación es una diferencia bastante grande. Y eso nació de la granito latina, ¿sí? Es por eso importante que sepan esto. Antes yo recuerdo que esto no se daba. Gracias. Claro, Fer. También para eso depende la gradación. Se debe determinar dependiendo del coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura, por medio de estos valores de 60, de 30 y de 10. Son ecuaciones que esto pues ustedes, o bueno, el laboratorio se los va determinando. Y ya les sirve a ustedes para poder obtener esa curva granular. Entonces, pues, si ustedes tienen un suelo bastante uniforme, así van a ser sus coeficientes de uniformidad. El CU. El coeficiente de uniformidad indica la pendiente media de la curva granulométrica y el coeficiente de curvatura, describe la suavidad y forma de la curva de gradación. ¿Verdad? Si ustedes tienen suelos uniformes mal graduados, el CU va a ser menor a 5, y si está entre 5 y 15, son suelos no uniformes, heterogéneos, pero de diferentes tamaños de partículas. Y mayor a 15 son suelos muy heterogéneos. Ya solo para dejar la introducción a estos temas, hay dos formas en las cuales nosotros podemos clasificar los suelos, el sistema internacional o el SUX, ¿verdad? Esto ustedes pueden utilizar para cualquier tipo de obra, sin discriminación, y especialmente la clasificación de Ashton sí se puede utilizar, sin ser valores que ustedes pueden utilizar, pero generalmente lo utilizamos para conocer, ¿verdad? Las características ahí están, ¿verdad? Y cabalmente, como les decía, pues únicamente para construcción de carreteras y obras relacionadas a la vialidad, ¿verdad? Casi siempre nosotros vamos a trabajar con estas clasificaciones. Estos nombres o el símbolo de grupo de su nombre de iglesia. ¿Sí? Entonces, vamos a tener, pues depende del tipo o la combinación de suelo que llamamos, así va a ser el símbolo del estrato. Y lo que vamos a tratar de ir haciendo es ir afectando algunos valores relacionados con, por ejemplo, díganlo soporte. No siempre va a ser el mismo. Pero lo vamos a ir viendo cuando vamos haciendo algunas prácticas. Entonces, en la presentación, que por favor, si no se las envío antes de las 8, recuerden, alrededor de las 9, que les pueda compartir, porque esta tabla sí necesito que o la busquen como pro solución y ya puedan ustedes ir revisando. Imprégnala en alta definición y peguen a su cuaderno, porque estos nombres que aparecen acá los vamos a ir viendo a lo largo del curso, ¿verdad? Entonces esto les va a servir a ustedes para separar un suelo limoso, otro que no, y esta tabla sí la pueden ir a su centro. Bueno, estoy diciendo una tercera clase. Una zapata, puede que su examen sea solo una zapata. O sea, imagínense eso. Yo también es una zapata. Y les voy a ustedes una estratigrafía. ¿Saben qué es una estratigrafía? Una escala y aparece ese estrato, ¿verdad? Y la cota de cimentación donde les pide el examen que ustedes realicen es un solo, no se puede cimentar. Si ustedes entregan su examen en blanco, ¿sí? Pues sí, porque no están colocando de manera adecuada una cimentación en un suelo que no corresponde. Entonces muchas veces les va a pasar eso en obra, donde ustedes tienen un tipo de suelo, y aunque el cliente les diga, pero mire, si ahí tiene que colocarse en la edificación, ustedes tienen que estar claros dónde sí, dónde no se puede colocar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok. Perfecto, pues jóvenes, gracias, oyeron.